18:48. Dijimos, Bolivia, el país hermano, está viviendo por estas horas una situación muy particular. Acá lo que llegó la información es que hubo un intento de golpe de Estado, un putsch, como se dice cuando fracasa una intentona de golpe de Estado. Eh, Después de esto, si es que hubo golpe de Estado, las explicaciones. ¿Por qué se llegó a esta situación? Hay algunos que dicen que esto fue incluso promovido por uno de los sectores del partido de gobierno, el partido de Luis Arce, pero por uno de los sectores que responde a Evo Morales, el expresidente boliviano, que teóricamente es más combativo, más extremo. Bueno, para que nos ilustre más al respecto, vamos a hablar con Juan Cruz Castiñeiras, que es un periodista de origen argentino, pero que se encuentra viviendo por estos días en Bolivia. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Gracias. Disculpa por entrar un poco tarde, me estaban entrevistando de otros medios porque esta situación generó una incertidumbre no solo acá en Bolivia, Uh-huh. sino más aún en el extranjero, que no se sabían las causas. Primero, empecemos por el principio, ¿no? Como dice el dicho, ¿se puede hablar de golpe de Estado de lo que pasó ayer en Bolivia? O sea, de que un general eh, se levante contra el gobierno, digamos, o no. En realidad no, porque los golpes de estados convencionales uno va hasta las últimas consecuencias. No me imagino el general Pinochet hablando con el presidente Allende como ayer ocurrió con Arce y el general Zúñiga. Uh-huh. Si uno tiene miedo a ser derrocado, alguien ya lo hubiese apresado en ese instante al general o hubiese sacado un arma de fuego o viceversa. Esto generó bastante sospecha y el general, en una rueda de prensa improvisada, desde luego, antes de su arresto, le dice a los medios de prensa que esto fue orquestado por el mismo presidente que le dijo, palabras textuales, el gobierno está jodido, hay que hacer algo para elevar la popularidad. Y qué mejor que elevar la popularidad que frustrar un golpe de Estado, porque recordemos que la oposición y mucha gente dice que cuando le hicieron el golpe a Evo, cuando protestaron contra él huyó. Querían dar la imagen de que él era el valiente que Uh-huh. le dice al militar que desista las armas, pero esto tiene un origen cercano, lo que pasó ayer. El día lunes, el general uniformado da una entrevista a un medio televisivo. Uh-huh. Es sospechoso, tú como periodista lo sabes, que para entrevistar a un militar en actividad hay que pedir permisos y el militar tiene que consultar con sus mandos. Los Uh-huh. mandos Claro. más importantes de un general en actividad es el ministro de Defensa y en primer lugar el presidente de la Nación o en este caso el presidente del Estado plurinacional. Sí, Cuando el uno lo ve comandante. este militar Claro. Sí, digo. visiblemente nervioso, parece que alguien lo mandó y la entrevista giró básicamente si Evo podía o no podía ser candidato. Esto lo tendría que decidir la justicia electoral y después el pueblo boliviano, O sea, pero no un general de ejército. Juan Cruz, a ver, para ponerlo de otro modo, aquí recordamos lo que pasó en su momento con el presidente Fujimori del Perú, que para perpetuarse en el poder se hace una suerte de autogolpe, digamos. ¿Esto puede ser considerado autogolpe o es un término desatinado, digamos, y grandilocuente para lo que sucedió ayer? La oposición democrática, tanto la derecha como los sectores nacionalistas del movimiento del socialismo que lidera Evo Morales, reconocen que esto fue un autogolpe. Yo lo que estoy haciendo, al igual que algunos diputados, denunciando ante la comunidad internacional que esta gente puede pretender cerrar la asamblea. Y lo digo no solo por el antecedente de Fujimori. Ujú. Recordemos que hace poco hubo una sesión convocada por el presidente del Senado, que era interinamente el presidente de la Asamblea Legislativa, que reúne a senadores y diputados, porque el presidente Arce estaba en Rusia. Y él, con el apoyo de las bancadas de derecha, Comunidad Ciudadana y Creemos, y la bancada nacionalista de Evo Morales del MAS, dieron por finalizado el mandato de los autoprorrogados magistrados bolivianos, que son los mismos magistrados que
dijeron que Evo Morales no puede postular y el presidente desconoce esta sesión, lo mismo que los magistrados autoprorrogados, por razones obvias, porque esto iba contra los intereses políticos y económicos de ellos, terminar con la autoprórroga. Recordemos que acá las elecciones son de manera popular, las elecciones judiciales que debían de darse el año pasado, así que los magistrados están autoprorrogados. Hay un enfrentamiento grave con el Parlamento porque el Senado está liderado por un senador que responde a Evo Morales. Si bien la Cámara de Diputados, la presidencia corresponde a un diputado afín al régimen de Arce, el tema es que ese día el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, mandó a desinfectar el edificio de diputados con sus colegas adentro, mandó a tirar pesticidas. Esto es un atentado lo que hizo, y en semanas anteriores ha secuestrado a diputados de la oposición, le han cerrado las puertas para que no salgan y que sesionen. Esto también es atentatorio y lamentablemente no hay tanta repercusión en la comunidad internacional, y aquí en Bolivia muchos medios, al tener publicidad oficial, no hablan de estos temas. La situación política acá es grave, hay mucha inestabilidad, hay crisis económica, cuesta poder conseguir dólares, a veces cuesta conseguir combustible. Uno puede observar caminando en las calles que hay filas para carga de diésel. No obstante, la incertidumbre. No obstante, la inflación es baja, tengo entendido, ¿no? Según se dice habitualmente allí. Sí, si uno lo compara con Venezuela, lo compara con Argentina, sí, claro. Esta situación económica no es tan grave, pero las clases medias ahora están sufriendo este gobierno. La gente que quiere ahorrar en moneda extranjera o está endeudada en dicha moneda, o las personas que tienen empleados a su cargo, los comerciantes. Hay una situación económica y social complicada, y el gobierno no respeta a la asamblea. El gobierno, a través de los magistrados autoprorrogados, hace situaciones que no corresponden. ¿Cómo está, escuetamente te pido que me des un panorama, cómo está la relación entre Arce y Evo Morales? Hay algunos que dicen que están peleados, otros dicen que es un conflicto simulado, que es una suerte de estrategia para hacer como que nos peleamos y después se unimos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se lo puede pensar a Arce como alguien más moderado, una suerte socialdemócrata, y a Evo Morales como alguien más de izquierda, más extremo, o no? Están enfrentados, ya es un hecho, es palpable, visible que hay un enfrentamiento. Se podría decir, tú me conoces, sabes que yo no soy de izquierda. Para mí, Evo Morales, si bien usa el discurso de izquierda que no me agrada, es un nacionalista, y este hombre es más un Alberto Fernández. No digo que Evo sea un Perón, pero digamos, Evo tiene una concepción geopolítica de las cosas, conoce la realidad boliviana, incluye a los sectores marginados, indígenas, campesinos, originarios, y este hombre es un tecnócrata, era un funcionario bancario, fue ministro de Economía, pero no es un líder político, cosa que sí lo es Evo, para mal o para bien. Es un líder político. Sí, por eso mucha gente no tiene su carisma. No tiene su carisma. No tiene carisma. Claro. El presidente actual no tiene carisma. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? Finalmente, sin robarte más tiempo, porque sabemos que estás muy solicitado por estos días, por estas horas. ¿Qué es lo que puede pasar a futuro? ¿Puede calmarse la situación? ¿Pueden apaciguarse las aguas? ¿Qué es lo que puede pasar? Yo creo que no, que ya Bolivia va a entrar en una crisis más severa, porque si uno ve lo que está ocurriendo y es inversionista, lo va a pensar varias veces antes de venir a invertir en un país que pueda haber una zonada militar. Claro. Después el tema político.
si hay un cierre del Congreso, estamos en una dictadura. Hasta ahora, felizmente, hay libertad de expresión, por eso yo me animo a decir lo que digo. Por ahora, si bien hay gente que tiene miedo de hablar, no es mi caso, pero el tema uno puede ir ya, no digo una dictadura, pero un gobierno mucho más autoritario, más agresivo con la oposición y con las voces independientes. Bien, te agradezco este contacto, Juan Cruz. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazos.